Bueno, pues buenos días a todos y a todas, y nosotras queríamos empezar agradeciendo a la organización, tanto a Trini como a Carlos, como a la institución que nos acoge, al Instituto de Arqueología de Mérida, el que nos hayan invitado a participar en esta jornada con ese tema tan interesante, ¿no? Y las mujeres hicieron, que nos van a permitir seguramente reflexionar sobre muchos temas, y con este más que bonito cartel que ha diseñado Sara Olmos, ¿no? Bueno, decía ese tema tan interesante que nos ha reunido aquí, ¿no? Y las mujeres hicieron porque efectivamente las mujeres han estado siempre, ¿no?, en la historia, han sido protagonistas de la historia, pero eso no es lo que nos ha contado la historia, porque bueno, las mujeres han sido injustamente olvidadas de esos procesos. Nos encontramos con una historia y con un pasado que ha estado sesgado, ¿no? Y el patriarcado ha tenido mucho que ver con todo eso, porque ha creado las estrategias para cancelar, por una parte, a las mujeres o para estereotiparlas, ¿no? Y bueno, ahí antes, cuando he entrado, he oído que también se comentaba el tema, ¿no? Porque para eso, para hacer que las mujeres nos identificáramos con unos determinados roles o para asignarnos una serie de papeles, también se han naturalizado, ha conseguido naturalizarlo, anclándolos muchas veces en ese pasado más remoto, ¿no? Y por eso hemos oído frases muchas veces como las que se han dicho aquí esta mañana, ¿no? Eso siempre ha sido así, ¿no? O bueno, si esto ya era así desde la prehistoria, ¿no? Es decir, porque nuestra disciplina, la arqueología, también ha tenido mucho que ver en todo esto, porque cuando surge como disciplina en el siglo XIX, los investigadores, y lo digo bien en masculino, porque eran hombres fundamentalmente, bueno, pues decidieron en aquellos momentos cuáles eran las actividades que iban a tener valor, cuáles eran las tecnologías que hacían progresar, convirtieron a los hombres, a los varones, en los protagonistas de los discursos y de los imaginarios, y las mujeres no estábamos incluidas ni en esos discursos ni en esos imaginarios. Y eso lo que generó, y lo que ha seguido generando, pues son relaciones de desigualdad. Y bueno, una ciencia no se puede construir si falta la mitad, ¿eh? Y eso es lo que intenta, o lo que hace la arqueología feminista, intenta cambiar todo eso y hacer que el pasado sea un pasado más inclusivo. Y nosotras investigamos a las mujeres del pasado porque nos interesan las mujeres del presente, porque queremos ver, y también se decía esta mañana, ¿no?, cómo se ha construido precisamente para deconstruirlo, ¿no? Y bueno, eso, de ahí viene un poco el título de nuestra comunicación: ¿qué podemos aportar desde la arqueología para contribuir a la igualdad desde la investigación, desde aquello que hacemos desde la investigación y también desde la transferencia, ¿no? Y eso es lo que fundamentalmente hace Past Women. Past Women, que es un proyecto en el que hoy, aunque va a tener unas voces aquí, las voces mucho más plural, porque es un proyecto en el que participamos muchas investigadoras, y que bueno, sus objetivos estaban fundamentalmente en dar visibilidad a la investigación desde la arqueología feminista y dar visibilidad a la agencia de las mujeres, a las experiencias de vidas de esas mujeres en el pasado, ¿no? Contar Past Women en muy poco tiempo es complicado, pero sí un rapidísimo recorrido. Aunque el primer proyecto surge en 2007, nos gusta siempre remontarnos al 2003, ahora cumplirá 20 años la primera reunión que se llevó a cabo en Granada, que la hizo nuestra compañera Marga Sánchez. Y digo que es importante porque, bueno, en aquellos momentos éramos bastantes las investigadoras que trabajábamos en esta línea, pero cada una trabajaba en su universidad, en sus temas, y lo importante de Granada fue que nos reunió. Cuando las mujeres trabajamos solas es muy difícil traspasar las barreras de la academia, pero cuando se trabaja en conjunto, cuando creamos una fuerza en común, va a servir para empoderar la investigación que se hace también. Y ahí también tuvo mucho que ver la exposición que otra compañera, Begoña Soler, montó en 2006 desde el Museo de Prehistoria de Valencia, las mujeres en la prehistoria, que todavía hoy sigue itinerando, y eso es porque todavía hoy hace falta visibilizar a las mujeres en la prehistoria, ¿no? Y ahí también ella reunió en ese libro a una serie de investigadoras, y eso fue un poco el germen que hizo que en 2007
2007 Paloma González Marcén nos reuniera a un grupo de investigadoras que, bueno, teníamos una cierta amistad, también hay que decirlo, por eso surgió el tema, nos reuniera para pedir un primer proyecto de investigación. Y ahí se generó un grupo, un equipo entre arqueólogas de la universidad, arqueólogas de los museos, arqueólogas que están en didáctica de las ciencias, educadoras, porque todas teníamos un objetivo en común, o teníamos un conocimiento situado, ¿no? Partíamos de una perspectiva feminista en nuestras investigaciones de arqueología y de historia, y sobre todo teníamos un compromiso social muy importante. Y lo que nosotras queríamos era ver cómo podíamos trasladar todo el conocimiento, todo lo que se generaba en nuestras investigaciones, cómo podíamos trasladarlo a la sociedad en general, ¿no? Y para eso, bueno, teníamos que buscar un formato, ¿no?, de comunicación y de divulgación que llegara a la sociedad, y por eso todo el tema de la construcción de discursos, la construcción de imágenes ha sido una parte muy fundamental dentro de lo que ha sido el proyecto PASWomen, ¿no? Quizá uno de los puntos más fuertes que tenemos en este equipo es nuestra forma de trabajar. Trabajamos de forma colaborativa, no competitiva. Eso llama mucho la atención muchas veces porque la academia es competitiva, nos fuerzan a ser competitivas. Nosotras trabajamos de forma colaborativa y sobre todo comprometida, ¿no? Y bueno, es un proyecto que está en un continuo proceso, ¿no? Y eso iremos viendo un poco cómo se ha ido generando. Sí nos interesa mucho marcar el contexto de investigación, porque aunque vamos a hablar mucho de discursos y vamos a hablar mucho de imágenes y de qué hacemos, hay que pensar que todo esto está anclado, está fundamentado en una investigación potente. Y parte todo esto se han ido encadenando en procesos, en proyectos de investigación que se han conseguido en concurrencia competitiva. Empezaron en 2007 con los proyectos que empezó pidiendo Paloma al Instituto de la Mujer, continuamos después pidiendo proyectos de excelencia a la Junta de Andalucía, tuvimos uno primero coordinado desde Jaén, el último está siendo coordinado, se acababa este año, por Margarita Sánchez de la Universidad de Granada. En 2018 nos dieron una red, la red PASWomen del Ministerio, que se ha renovado. Este año, bueno, nos han vuelto a dar, hemos tenido que volver a pedir, nos la han vuelto a conceder, y PASWomen ha ido creciendo. Ahora mismo estamos más de 30 investigadoras adscritas a más de 7 universidades, hay distintos museos también, y también hay investigadoras de otros centros de investigación europeos, ¿no? Bueno, ahí muy rápidamente algunas de las que estamos, no todas, y además creando toda una serie de sinergias, porque no solamente nosotras, sino sinergias luego veréis, con ilustradores y con ilustradoras o con otras investigadoras. Es muy importante lo de las sinergias, porque si no conseguimos trabajar en conjunto no se llega a traspasar y a comunicar, como antes decía, ¿no? Bueno, este tipo de proyectos en el que, si conocéis un poco el tema, se va a basar en esa construcción de discursos y de imágenes, son realmente necesarios, eran necesarios este tipo de proyectos. Bueno, a lo mejor si miramos, aunque la imagen se vea un poco pequeña, si miramos un poco lo que pasa en cómo se construyen esos discursos en los textos, hace poco una investigadora, Ana López Navajas, que también lidera un proyecto, el Women's Legacy, un proyecto europeo, marcaba cómo hoy en día en los libros de texto de primaria y de secundaria solo el 8% de los referentes que se dan son referentes femeninos. Eso es preocupante realmente, porque se siguen construyendo sigue construyendo un discurso totalmente androcéntrico, es decir, el conocimiento sigue siendo androcéntrico, y eso tiene unas repercusiones sociales y culturales. Y si además nos vamos al campo que nos es más cercano, como es todo el tema de los museos, en muchos museos todavía nos podemos encontrar este tipo de imágenes, donde el lenguaje, museos actuales, renovados recientemente, donde el lenguaje sigue siendo un lenguaje masculino. En el de Santander habla usted, el arqueólogo. Claro, no nos sentimos identificadas. El masculino es un genérico, vamos a ver, ¿no? O imágenes donde los árboles de hominización todavía siguen estando
todos son personajes masculinos, o donde se nos habla de que el hombre del Paleolítico caza y las imágenes que te aparecen al lado son efectivamente hombres cazando, solo hombres cazando, ¿no? O donde el tema de la pintura rupestre todavía en muchos de los museos sigue estando representada, como vemos ahí en el Museo de Murcia, únicamente por hombres pintando, donde se habla de la tecnología prehistórica, la conquista de la naturaleza, y los 6 personajes que aparecen conquistando la naturaleza y con la tecnología prehistórica son hombres, ¿no? O donde los mapas de distribución, por ejemplo este de la Edad del Bronce, solamente hay personajes masculinos, ¿no? El lenguaje es importante, y también se decía esta mañana mucho. Nos dicen que el lenguaje masculino es un genérico, pero bueno, tenemos que verlo. Aquí, este es solamente uno de los ejemplos, cómo se adornaba el hombre prehistórico. Si no leemos más y vemos la imagen, hay un hombre y una mujer. Inmediatamente dicen, claro, es que cuando se habla de hombre, el hombre es que es un genérico, ¿no? Pero vamos a leer, dice, desde siempre el hombre le ha gustado adornarse, ya en el Paleolítico y en un principio para demostrar su valía como cazador. El hombre dice, con el tiempo, las mujeres también quisieron imitarlos. Vamos a ver. Es decir, que efectivamente cuando se quiere hablar de mujeres, y esto pasa siempre, se pone, es decir, se habla del hombre y la mujer. Bueno, aquí además es que quisieron imitar, ¿no? Y después. Bueno, lo que quiero decir con esto es que los genéricos nos invisibilizan, los masculinos nos invisibilizan y no son genéricos, no nos vamos a parar porque hay compañeras que han trabajado mucho más este tema, como María Ángeles Querol o Francisca Hornos. Ellas en muchos de sus trabajos lo que han hecho ha sido contar precisamente, ya que las estadísticas son tan importantes, ¿no? Pues ellas las han hecho. Y entonces han investigado en los últimos museos, los últimos que se han ido abriendo, qué porcentaje de mujeres había, sobre todo en las salas de prehistoria, ¿no? Todavía hoy en día el que más mujeres tiene representadas es el Museo de Almería, con un 33%, pero museos con gran prestigio, como el de Alicante, solo tiene un 13% de mujeres representadas, ¿no? De los últimos que han abierto, el mismo Museo Arqueológico Nacional en su sala de prehistoria, que se ha abierto recientemente, la sala de prehistoria, ojo, hay otras, como la de Grecia, que tiene muchas más, pero la de prehistoria solo tiene un 25%. Esto nos quiere decir que, aunque se incorporan, hay que ver quiénes trabajan en esos discursos, quiénes trabajan, quiénes están detrás, ¿no? Bueno, esto es importante para marcar un poco todo este tema, ¿no? Así que con todo esto sí era necesario un tipo de proyectos como el que nosotras planteábamos, ¿no? Y decidimos pasar a la acción, porque podíamos habernos quedado denunciando todos esos sesgos, ¿no? Pero claro, nosotras queríamos cambiar, no solo denunciar, sino que esto tenía que cambiar, y por eso en 2007 arrancamos con ese proyecto de Paz Women, ¿no? En el que preguntábamos, bueno, qué queríamos contar y cómo lo queríamos contar. Y sobre todo nos centrábamos en algo que ella acaba de marcar ahora mismo, ¿no? Es decir, nos centrábamos en lo que queríamos tocar, eran las actividades de mantenimiento, unas actividades que son fundamentales, son estructurales para todo y para el mantenimiento de la vida. Sin esas actividades no hubiéramos podido seguir viviendo, pero esas actividades nunca han tenido valor y por eso no han traspasado. Y bueno, ¿y cómo? Pues creando esos discursos y todas esas imágenes que luego iremos viendo, ¿no? ¿Y por qué no han ocupado ese lugar central estas actividades? Bueno, pues que siempre se nos ha dicho muchas veces que eran invisibles. ¿Cómo íbamos a encontrar a las mujeres o cómo íbamos a encontrar esas actividades en el registro arqueológico, ¿no? Pero es que las mujeres siempre han estado ahí. La bioarqueología ha sido una de las grandísimas aliadas que tienen los estudios feministas y el estudio de las mujeres, porque nos ha permitido situar los cuerpos, ¿vale? Las mujeres están en el registro arqueológico porque están sus cuerpos, y cuando ahora se sexan, pues sabemos mucho de ellas. Ahí tenemos, bueno, además otras actividades como los partos, que ahora se están investigando, que ahora se están viendo, ¿no? Este es muy evidente, ¿no? Esta mujer del Cerro de las Viñas, en la que murieron tanto ella como la criatura, ¿no? Porque sacó la mano la criatura y, bueno, murieron los dos. O el tema de los infantiles, la infancia es otra de las grandísimas olvidadas, que también se está recuperando de la mano de los estudios feministas, ¿no? O los cuidados, es decir, los huesos nos muestran las huellas de que han sido personas que han sido cuidadas y han podido vivir más de lo que se hubiera esperado de ellas. ¿Por qué? Porque han tenido esos cuidados, pero también nos hablan de trabajos, como, bueno, trabajos muy reiterados,
acaban dejando huellas como estos de aquí, estas mujeres del Calcolítico, que presentan ese tipo de huellas, pues estaban arrodilladas con el tema de la molienda o el tema del textil, ¿no? En esos dientes de esas mujeres de la Edad del Bronce, del Castellón Alto, como al utilizarlos como una tercera mano, las huellas que dejan, ¿no? Bueno, tenemos ahí esas huellas, pero también la tenemos en la cultura material. La cultura material nos permite hablar de infancia, nos permite hablar de cuidados, nos permite hablar de trabajos como la molienda, nos permite hablar de textiles, nos permite hablar de aprendizaje. Bueno, eso está en el registro arqueológico. Lo único que tenemos que hacer es ponernos nuestras gafas moradas y hacerles otras preguntas al registro arqueológico, ¿no? Y así, bueno, pues esas actividades donde mayoritariamente, no queremos decir que en todas las sociedades las hayan llevado a cabo las mujeres, pero sí que mayoritariamente son actividades que han hecho las mujeres, han tenido la responsabilidad, como antes también se decía, bueno, pues destacarlas, ¿no? Y para eso construimos cómo llevarlo a cabo, pues con una página que es Past Women, que no nos vamos a detener tampoco mucho, pero que ha sido una herramienta, o se ha convertido en una herramienta para poder trasladar todos esos conocimientos, todas esas investigaciones y en abierto, ¿no? Es decir, desde todas las etapas, porque cada una de nosotras nos dedicamos a investigar una etapa distinta, pues como hemos volcado desde los procesos de la evolución humana hasta Roma, ¿no? Y cómo ahí, a partir de una serie de textos y con una serie de imágenes y de objetos de cultura material, bueno, pues nos hemos centrado. Se puede consultar la página en pastwomen.net y nos hemos centrado en una serie de aspectos: el cuidado de las personas, procurar alimento, construir la comunidad, los espacios de vida, las tecnologías cotidianas, y de cada uno de esos elementos, de esos apartados, pues hay toda una serie de textos, como decía, para situar una serie de imágenes y los objetos que son la cultura material que aparece en las excavaciones vinculadas a esas actividades y que con la autorización de los museos pues están ahí. Cuando se construye una imagen, los elementos que forman parte de esa imagen son la propia cultura material que procede de las investigaciones y de las excavaciones que se han realizado. Un ejemplo muy rápido, y como nosotras nos dedicamos a ibérico, cómo se construyen esas láminas, ¿no? Aquí tenemos, bueno, un oppidum, ¿no? Lo que pueda ser la imagen de un oppidum, no responden a un oppidum real, aunque la investigación sí, de un día cualquiera, con una cantidad de actividades en las que, bueno, hombres, mujeres de distintas edades hacen esas actividades en esos espacios, ¿no? Nuestro oppidum de referencia ha sido Puente Tablas. Bueno, es un oppidum que está a 5 kilómetros de Jaén, que tiene una secuencia entre el siglo IX y el siglo III, fundamentalmente, donde hemos podido excavar toda una serie de áreas, ¿no? El santuario, las casas o un área de palacio. La zona de las casas es muy interesante porque, claro, viendo un poco qué es lo que encontramos en cada una de ellas, podemos estudiar los distintos espacios y las distintas actividades. Eso nos permite hablar de temas de textiles, nos permite hablar de transformación y preparación de alimentos, nos permite hablar de conservación y almacenamiento, es decir, situado en cada uno de los espacios. Los análisis que se han hecho, pues los análisis de carpología, no solamente nos permite hablar de qué tipo de alimentación tendrían, el tipo de cereales, sino también otras actividades, como por ejemplo las malas hierbas que se han encontrado, se han documentado nuestra compañera Eva Montes en las puertas de las casas, es decir, que la limpieza del cereal, el adventado del cereal probablemente se hacía en la puerta de las casas, ¿no? Y muchas de esas actividades las harían las mujeres, o el tema de la molienda, o el tema de los hornos, como algunos de los últimamente localizados, sobre todo para temas de alimentación, o no solamente qué alimentos, ¿no? Las leguminosas, es decir, cuando hemos puesto en el dibujo que hay habas, ¿no? Y las mujeres preparando, todo es porque en el sitio han aparecido, es decir, que toda la documentación que aparece en las imágenes responde a una investigación, es lo que quería marcar, ¿no? Todo el tema de la preparación, del tema de conservas, de almacenaje, porque en aquellos momentos había que conservar, había que preparar conservas de muchas de estos alimentos, y estos son actividades que mayoritariamente hacían las mujeres, ¿no? O el tema del textil, que es fundamental en las sociedades ibéricas. No solamente tenemos la importancia del textil por la iconografía, en las cerámicas levantinas, en Andalucía no tenemos elementos iconográficos, pero sí
en la cerámica levantina que tenemos cómo se adjudica o se atribuye el tema del textil a las mujeres. También nos hablan las fuentes de los temas de los tejidos, de la importancia que tendrían los tejidos, y también lo vemos en el asentamiento. Los tejidos, que antes ella también lo marcaba, pero los tejidos que no solamente son para hacer lo que es la vestimenta al uso del día a día, sino también para el intercambio. La importancia que tenían los tejidos de estas sociedades íberas sería importantísimo. Por lo tanto, el textil no solamente es una actividad cotidiana, es una actividad económica de gran importancia, y las mujeres participan en esa esfera económica. El textil se ha podido ver no solamente en los restos que nos encontramos, pues como en el siglo IV se produce un incremento muy importante, por ejemplo, de los ovicápridos, de las ovejas, ¿no?, de la lana, para todo el tema de los textiles. También se han localizado temas de lino. También el tema del esparto. El esparto muchas veces no lo encontramos en el Turruñuelo, sí, porque tienen una suerte de tener todo allí, pero en gran parte de las excavaciones no tenemos ni las esteras ni los cortinajes, pero tenemos unos porcentajes de esparto en Puente Tablas altísimos, lo que quiere decir es que todos esos elementos estaban formando parte en las casas, ¿no? O todo el tema de las pesas de telar, o el tema de las fusayolas, y cómo en cada espacio hemos podido determinar y ver cómo pues los tejidos que se harían serían distintos, porque las pesas tienen unos pesos y unos tamaños distintos, lo que nos están hablando de tipos de telas, unas más gruesas, otras más finas, y los más gruesos y los más finos. ¿Dónde se localizaban los telares? En la casa 6 el telar de madera no se localiza, pero sí hemos encontrado los dos pequeños hoyos de poste donde estarían, o otros elementos vinculados a otras formas de tejer, es decir, hacer el tema de las bandas para los vestidos. Eso nos ha llevado a poder recrear, ¿no?, y hacer todas estas imágenes que Iñaki Dieguez y Esperanza Martín pues, han ido trabajando con nosotras, ¿no? Pero además nos permite, hemos intentado cambiar también discursos, como el tesoro del carambolo, que es muy conocido con todo el tema, y ese collar del carambolo, que además tiene una serie de sellos, los sellos importantes, porque nos están diciendo bueno, que es tema de propiedad, se permite sellar, ¿no? Y además ese tintineo que tendría con temas litúrgicos. En un primer momento el collar, todo el tesoro se colocó, todos los oros, sobre el mítico rey Argantonio, ¿no? Otra interpretación posterior, la de Fernanda Mores y José Luis Escacena, apuntaron a que esto ya estaría mucho más vinculado con el tema del sacrificio y a las divinidades. Se le colocó en parte a los bóvidos, y el collar, ¿a quién se le coloca? Pues a un sacerdote, ¿no? Bueno, nosotras se lo hemos colocado a una sacerdotisa, no porque sí, no porque hemos querido, no porque nos ha dado la gana de decirnos las mujeres tienen que estar ahí. Todas las láminas están asesoradas. En este caso, quien asesoró esta lámina fue nuestra compañera Ana Delgado, basándose en todo el tema del mundo oriental, ¿no?, desde el templo a los personajes, pero también en las terracotas chipriotas aparecen este tipo de collares. Y es el mismo tipo de collar que encontramos en el tema del carambolo. Estas están en el British. ¿Quiere eso decir que era una sacerdotisa la del carambolo? No lo sabemos, pero que tampoco sabemos que era un sacerdote. Luego nosotras hemos puesto sobre la mesa que también podría haber las sacerdotisas, o podría pertenecer. O nos hemos ido a tratar otros aspectos nunca tratados, como el tema del parto, ¿no? Esta imagen en la que trabajamos con Mari Carmen Ruiz, con Rumor, asesorándola igualmente. Esta es la primera imagen que ella hizo. Sobre esa imagen, pues bueno, aquí está asesorada por Maripaz de Miguel, por Pachuca, que no solamente es arqueóloga, sino que también es matrona, y todos los días atiende partos, todos los días, porque trabaja en un hospital también. Bueno, pues ahí no podía estar en ese momento del parto, no podía haber tanta sangre, el agua no podía estar tan caliente, el fuego no podía estar tan próximo, la mujer no podía estar en esa... Bueno, en definitiva, yo voy acabando. Esta es la imagen final del tema del parto, ¿no?, ibérico, que también ha tenido una gran repercusión. Todo esto lo que nos ha permitido es generar nuevos imaginarios del pasado, en el que hemos buscado reflejar la infancia, el aprendizaje, lo relacional, el mantenimiento de la vida, y también otras experiencias, ¿no?, con el tema de la guerra, pues para tratarlo desde el punto de vista de los vencidos y de quiénes, ¿no?, y sobre todo el papel que también ahí las mujeres tendrían. Y mi compañera continúa. Ay, me tengo que poner esto también. Sí, creo que sí. ¿Quieres sentarte aquí? No. Bueno, buenos días también a todas y a todos.
Bueno, todas estas imágenes de las que nos está hablando Carmen, uy, un poco incómodo esto. Paso aquí, ¿no? Vale. ¿No? Forman parte, ¿no?, de lo que podemos denominar transferencia social de la arqueología, en este caso, del conocimiento científico también, con perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? ¿Por qué lo señalo? Pues porque son todas estas actividades, ¿no?, que nunca han centrado el discurso histórico hegemónico, ¿no?, sino que siempre ha estado en los márgenes. Por eso ¿no?, queremos poner en valor tratar la arqueología desde este punto de vista, ¿no?, tanto la investigación como la difusión. Os traigo un poco esta diapositiva, ¿no?, para encuadrar un poco todo el engranaje que forma parte de la investigación hasta que el nuevo conocimiento llega a la sociedad. ¿Qué pasa? Gracias. Vale, así. Bueno, en todo este proceso, ¿no?, desde el estudio de los restos arqueológicos hasta la generación del nuevo conocimiento, hasta la consolidación, ¿no?, y avalado por la comunidad científica, y a su vez, ¿no?, luego traspasar esa barrera que decimos que tiene el ámbito académico hacia la sociedad, pensamos que incluir la perspectiva de género en todo este proceso lo que hace es enriquecer muchísimo más la disciplina, puesto que lo que hace, ¿no?, es dar visibilidad y reconocimiento a todas las aportaciones que han hecho las mujeres a la historia, ¿no? Y con eso también fortalecemos todos estos valores actuales de nuestra sociedad, como es la igualdad, la justicia social o la inclusión. De manera que lo que pensamos nosotras de esto es que nos hace ser mucho más rigurosas en nuestro proceso de trabajo, ¿no?, porque atendemos a una perspectiva mucho más amplia. Nos atendemos a todas esas actividades que tradicionalmente no han sido atendidas por la historia tradicional, ¿no? Y a la hora de la difusión, pues disponemos de una serie de estrategias con las que podemos traspasar esta barrera que decimos de la academia. Y ahora os voy a contar así de una forma bastante rápida algunas de las actividades, de estrategias, fórmulas que utilizamos, sobre todo en nuestro ámbito del estudio de la sociedad de Ibera, ¿vale?, a las que haré un repaso un poquito así rápido. Bueno, en el primer caso, ¿no?, la mirada feminista a una de las rutas que tenemos en nuestra provincia, que es el viaje al tiempo de los iberos, con la que se ha puesto en valor una serie de sitios arqueológicos que atienden a realidades como son las ciudades, como Cástulo, como Puente Tabla, santuarios como Castellar, del que nos hablará luego Carmen, o Necrópolis, como Cerrillo Blanco, como la Cámara de Toya y el hipogeo de Hornos, ¿no?, que han sido puestas en valor en los últimos 20 años. Esta visión feminista nos permite hacer una revisión que también ha formado parte de mi trabajo de tesis doctoral, un análisis a todos los elementos expositivos, los elementos de divulgación que nos han mostrado, ¿no?, que había evidentes sesgos de género en el discurso, y a partir de ahí hemos generado una propuesta de itinerario en femenino para poner en valor todas estas memorias e identidades que encontramos de las mujeres, por ejemplo, en los procesos de legitimación de linaje, en las necrópolis, también como portadoras de memoria, o en las prácticas rituales, poniendo en valor, ¿no?, unas ritualidades también específicas de ciclo vital femenino, incorporándolas también a las lecturas sociales del conflicto, en las que pensamos que alejarnos de estas lecturas heroicas tradicionales es también un gran avance, o centrándonos también en las actividades de mantenimiento, como ha dicho Carmen, o poniendo en valor también algunas mujeres relevantes, como el caso de Imilce, ¿no?, en el que es la única mujer de la que conocemos su nombre a través de la fuente, ¿no?, en este contexto de la Segunda Guerra Púnica. Imilce, ¿no?, una gran aristócrata de Cástulo que casó con Aníbal, ¿no?, en este proceso de políticas y alianzas matrimoniales, ¿no?, que permitió, ¿no?, todo el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica en este territorio. De esta manera nos situamos un poco a las mujeres también dentro del discurso y nos permite plantear un itinerario mucho más completo al que tenemos actualmente. Otra forma de actuar o de impactar un poco también en la sociedad, de socializar este conocimiento nuevo que se genera desde el ámbito académico, son las exposiciones temporales. Os muestro en este caso las edades de las mujeres iberas, la ritualidad femenina en las colecciones del Museo de Jaén, que ya probablemente conozcáis muchas de vosotras que estáis aquí, pero os la traemos como un ejemplo
en nuestro ámbito, que se inauguró en el 2006, en el 2016 en el Museo de Jaén y en la actualidad sigue en itinerancia por diversos municipios, incluso ha salido ya de la provincia y de la comunidad y ha estado en diferentes sedes, como un ejemplo de poner en valor la agencia femenina en la sociedad de Ibera a través de la ritualidad, a través de un recorrido por el ciclo biológico-cultural de las mujeres iberas, desde la infancia, poniendo en valor temas de socialización y aprendizaje, la mortalidad infantil, los ritos de paso, de edad, que son fundamentales, una vez en la edad adulta también poniendo en valor todo el tema adscrito al matrimonio, a la fertilidad, a la reproducción, a la gestación y al buen parto. O también viendo a las mujeres participando en prácticas rituales compartidas o incluso en la construcción de la imagen de las mujeres aristocráticas tan importantes en la sociedad ibérica. En este sentido, nuestros planteamientos partían de alejarnos un poco de las exposiciones tradicionales de arqueología, dándole un poco más de frescura a los grafismos, al crear imágenes también a partir de imágenes analíticas de los votos, representando los atuendos, creando ilustraciones también mucho más acordes o con un lenguaje mucho más sencillo y atractivo y entendible a las personas normales, ¿no?, que no son entendidas en arqueología. ¿No? Y con esto ofrecíamos unos referentes también femeninos muy necesarios en la historia, ¿no?, y en el conocimiento de la sociedad ibera. Para ello también hicimos diferentes contenidos, ¿no?, que actualmente también son disponibles en la web Ask Women, como el cuaderno del profesorado o el catálogo, descargable de forma abierta, y vinculada también a la itinerancia de la exposición en el Museo Ibero. Organizamos junto con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad una actividad en la que, enmarcada la Noche de los Investigadores, en la que era una visita o una charla comentada por nosotras, ¿no?, la investigadora, junto con dos intérpretes del patrimonio que vestidas, ¿no?, con el atuendo ibérico, nos acompañaban y recreaban todas estas ritualidades que se reflejaban en el discurso histórico. Lo que conseguíamos un poco empatizar mucho más con el público, que a través de este recurso, ¿no?, se sentía un poco más cercano a todo lo que le estábamos contando. Otro caso distinto, pero también de una exposición temporal y un poco más reciente, es la exposición Votos, Paisajes Sagrados, Peregrinaciones y Ritos, Pilar Palazón y Memoria, que la hicimos en 2021, pero en este caso era la presentación de los resultados de una nueva investigación de un nuevo santuario de Aza del Rayo, en la que planteábamos la perspectiva de género de manera transversal, como ya estamos diciendo, ¿no?, desde la investigación, ¿no?, hasta, ¿no?, con una metodología en la que ya desde el inicio planteábamos unas preguntas totalmente distintas y nuevas, desde la integración en los equipos de investigación hasta la generación del discurso, la selección de piezas también equitativas y representativas de distintos géneros y edades, o también la museografía, ¿no?, atendiendo siempre a la revisión de textos, la paridad en la selección de imágenes, el reflejo de grafismos también en este sentido, y así en las propuestas reconstructivas también visibilizando las diferentes agencias, pero siempre partiendo del registro arqueológico que teníamos en el sitio, ¿de acuerdo? O bueno, otro de los ejemplos en los que hemos participado recientemente es el asesoramiento científico del Centro de Interpretación de Iliturgi, la ciudad de los Tres Ríos, en Mengíbar, ¿no?, que se ha construido también en base a los diferentes proyectos de investigación que se vienen haciendo desde el Instituto y que lo que nos ha puesto sobre la mesa, ¿no?, toda la investigación es ese asedio que sufrió esa ciudad y cómo podíamos reflejar en el discurso a la población ibérica de esa ciudad, ¿no?, centrándonos en cómo, por ejemplo, en este caso, en el caso del audiovisual, una mujer adulta ¿no?, rememora, o anciana ya rememora el proceso ese de asedio, de destrucción de la ciudad y cómo tuvieron que abandonar su casa y su territorio, ¿no?, ofreciendo una visión o cambiando esa visión heroica de la guerra que tenemos tradicionalmente y ofreciendo una nueva visión centrada más en la población que sufre las consecuencias de los conflictos bélicos, ¿no? Y a través de todo el discurso mostramos siempre
esa visibilización o esa proyección más social de las consecuencias de la guerra. Otra de las actividades que también nos caracterizan es llevar un poco la arqueología a los centros educativos a través de la Escuela de la Ciencia y también en este sentido a través de, por ejemplo, del taller de votos con el cuadernillo didáctico que nos llevamos con ellos. Pues intentamos trabajar con el alumnado, aprendiendo también a través de las prácticas rituales que se hacían en época ibérica, de la gestión de los cuerpos, de los gestos, de cómo se podían expresar diversos miedos que tenían estas sociedades y cómo lo reflejan a partir de lo que ellos elaboran en el cuaderno didáctico, pero también con la construcción y el dibujo de sus devotos que luego se llevan a casa. Y el caso contrario es cuando el alumnado viene a nuestra institución con algunos eventos concretos, en este caso con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que también participamos y en el que, ¿ya acabo? Pues ya acabo. Pues ya me hicieron, entonces, Y en este caso, todas las investigadoras del instituto, que son muchas, afortunadamente, pues cuentan su línea de investigación y a partir de una serie de elementos didácticos en las que también ponemos en valor la agencia femenina. Hablando de recursos, voy a poner como último ejemplo, y ya cierro, por ejemplo, en la Semana de la Ciencia de 2020, en todo el panorama de pandemia, hicimos también con Susana González Reyero también este recurso, este libro que está disponible online, Memorias de Urcatín, Nacer y Vivir en las Sociedades Iberas, centrado en la vida de Urcatín, ubicada también en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, al final de las sociedades ibérica, haciendo una historia situada de estas sociedades. En cada capítulo se iniciaba con una narración ficcionada que nos permitía un poco empatizar con este personaje femenino y contar toda su trayectoria vital en este contexto, pero también atendiendo a diferentes aspectos, pues como los cuidados, como la socialización, como la mortalidad, incidía también en todo este proceso. Y lo vamos a dejar aquí porque parece que vamos un poco tarde y os voy a dar las gracias.